Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado en el ojo del huracán en el universo de las celebridades y que, una vez más, nos lleva a preguntarnos: ¿será que el corazón de Can Yaman sigue latiendo al ritmo de un amor pasado? Porque, amigos, parece que las señales están ahí, y si algo hemos aprendido de Can Yaman, es que a veces las cosas no son exactamente como parecen a simple vista, o tal vez son exactamente como las intuimos. Vamos a desgranar todo esto porque esta historia tiene más giros que una telenovela turca. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante trama, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que aprieten ese botón de suscripción. Es gratis, rápido, y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, prepárense que la historia de hoy promete. Tenemos a Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país de origen, sino a nivel mundial. Con su carisma arrollador, su físico de ensueño y su talento innato, se ha convertido en un verdadero fenómeno. Y claro, como todo lo que rodea a una estrella de su magnitud, su vida personal siempre está bajo el microscopio. Pero hay una relación en particular que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue generando comentarios y alimentando la especulación: su vínculo con la talentosa Demet Özdemir. ¿Se acuerdan de ellos juntos? La química que desprendían en pantalla era innegable, era pura magia. Y parece que esa magia, o al menos el recuerdo de ella, podría estar más presente de lo que pensamos. La prensa turca, siempre atenta a los pasos de sus celebridades más codiciadas, ha vuelto a poner el foco en Can Yaman y su supuesta incapacidad para olvidar a Demet Özdemir. Y no es la primera vez que escuchamos algo así, ¿verdad? Lo interesante de esta ocasión es que, al parecer, Can ha dado nuevas pistas, pequeños gestos que para muchos son una confirmación. A ver, pensemos un poco. Cuando una persona famosa mantiene un perfil público activo, cada detalle cuenta. Un me gusta en una foto antigua, un comentario sutil en una publicación, una mención casual, todo se magnifica, se analiza, se disecciona. Y en el caso de Can, parece que los analistas han encontrado material fresco. Recientemente, y aquí es donde la cosa se pone jugosa, se ha reportado que Can Yaman ha vuelto a dar me gusta a varias fotos antiguas de Demet Özdemir en redes sociales. Y no estamos hablando de una o dos fotos, sino de un número considerable. Para algunos esto puede ser un simple accidente, un desliz en la pantalla táctil, o una forma de recordar buenos tiempos de manera inocente. Pero para muchos, y especialmente para los fans que siguen de cerca la relación que tuvieron, es mucho más que eso. Es un mensaje, una señal, una forma de decir: todavía me importa. Porque, seamos sinceros, ¿quién se pone a navegar por perfiles de exparejas para darle me gusta a fotos viejas sin que haya algún tipo de resonancia emocional detrás? La tentación, la nostalgia, tal vez un deseo de reconectar, aunque sea de forma virtual. Es importante recordar el contexto de su relación. Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama juntos gracias a la exitosa serie Erkenci. Su conexión en la pantalla era tan palpable que traspasó la ficción, y pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Los medios los seguían a todas partes, sus fans crearon incontables fanpages y su amor se convirtió en un tema recurrente en las revistas y programas de televisión. Pero como muchas historias de amor de celebridades, la suya también tuvo un final. Los motivos exactos de su ruptura nunca se aclararon por completo, lo que ha dejado espacio para todo tipo de especulaciones. Algunos rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, otros a la presión mediática, e incluso se habló de celos profesionales. Lo cierto es que, a pesar de lo idílico que parecía todo, su relación llegó a su fin. Tras la ruptura, ambos han seguido caminos separados en el amor, y Can Yaman ha sido relacionado con varias mujeres, incluyendo relaciones más serias que parecían encaminadas al matrimonio. Pero siempre aparece la sombra de Demet Özdemir. Es como si esa historia hubiese marcado un antes y un después para el público y aparentemente también para él. ¿Por qué esa persistencia en ciertos gestos hacia su expareja? ¿Es la huella de un amor que nunca se borra del todo, o simplemente la nostalgia de una etapa importante en su vida? Esta última acción de Can, de volver a interactuar con fotos de Demet, ha reavivado el debate. Los fans se dividen en dos bandos claros. Por un lado están los Candems Chippers, aquellos que nunca dejaron de creer en su amor y que ven estos me gusta como una señal de esperanza, una prueba de que los sentimientos aún están ahí,
y que una reconciliación podría ser posible. Para ellos, cada uno de estos likes es un pequeño rayo de luz que ilumina la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Imaginan escenarios, especulan sobre conversaciones secretas, y sueñan con el día en que vuelvan a verse como pareja. Por otro lado, están aquellos que consideran que Kanyaman debería pasar página definitivamente. Argumentan que ambos han seguido adelante con sus vidas, que han tenido otras relaciones, y que estas acciones son inapropiadas o, en el mejor de los casos, una falta de respeto hacia sus parejas actuales o futuras. Sostienen que estas interacciones del pasado solo sirven para crear confusión y alimentar rumores innecesarios, y que un profesional de su talla debería ser más cuidadoso con su imagen y sus relaciones. Ahora analicemos la psicología detrás de estas acciones. En el mundo de las redes sociales, dar me gusta es un gesto rápido y a menudo inconsciente. Sin embargo, en el contexto de una figura pública y su pasado sentimental, incluso los gestos más pequeños son interpretados. Puede ser un acto de nostalgia pura, un momento de reflexión sobre una etapa feliz de su vida. Tal vez Kanyaman está revisando su propio feed, recordando momentos, y sus dedos simplemente hicieron clic en algunas fotos que le trajeron buenos recuerdos. No necesariamente implica que quiera retomar la relación, pero sí que la etapa que vivió con Demet Özdemir fue significativa para él. Otra posibilidad es que haya un componente de validación. En el fondo, todos buscamos sentirnos queridos y recordados. Ver que una persona importante en tu pasado sigue presente en tus acciones, aunque sea de forma mínima, puede ser reconfortante. Quizás Kan simplemente está validando la importancia que Demet tuvo en su vida y en su carrera. Y por supuesto, no podemos descartar la opción de que haya algo más profundo. En ocasiones, cuando un amor ha sido muy intenso, deja una marca imborrable. Las personas que hemos amado y que han sido importantes para nosotros a menudo permanecen en un rincón especial de nuestro corazón. Y aunque la vida siga su curso y se conozcan nuevas personas, ese primer amor o ese amor más intenso puede tener un eco persistente. Los me gusta a fotos antiguas podrían ser una manifestación de esa resonancia emocional, una forma sutil de mantener viva una conexión que, si bien ya no es romántica, sigue siendo importante a nivel personal. Es interesante ver cómo la prensa y los fans interpretan estos gestos. Se crea una narrativa alrededor de cada acción. Si Kan publica algo sobre su vida actual, se interpreta como que ha superado completamente el pasado. Si hace un gesto hacia Demet, se interpreta como que no la olvida. Esta dualidad es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante y a veces tan implacable. Los famosos viven bajo un escrutinio constante y sus vidas privadas se convierten en un espectáculo público. Además, hay que considerar la posibilidad de que a veces, estos rumores o estas pruebas, sean alimentadas por terceros, o incluso por estrategias de marketing. En el mundo de las series y las películas, a veces se utiliza el historial de parejas de los actores para generar expectación. Pero en este caso, dada la duración y la intensidad del interés público en Kan y Demet, parece más una reacción orgánica de los fans y la prensa. Lo que sí está claro es que Kanyaman sigue siendo un enigma para muchos. Su vida amorosa es un capítulo abierto en su biografía pública, y cada nueva información, por mínima que sea, reaviva la curiosidad. El hecho de que después de tanto tiempo y de haber tenido otras relaciones importantes, sigan surgiendo noticias sobre su posible apego a Demet Özdemir, dice mucho sobre el impacto que tuvo su relación. Quizás la pregunta no es si Kanyaman olvida a Demet Özdemir, sino hasta qué punto ciertas experiencias marcan nuestras vidas de forma tan profunda que su recuerdo, o su influencia, se mantiene latente. Y en el caso de Kan y Demet, esa influencia parece ser una fuerza persistente. Es un recordatorio de que a veces, las historias de amor que vemos en pantalla pueden tener ecos muy reales en la vida de las estrellas. Y ahí lo tienen, queridos amigos. Una vez más, Kanyaman nos deja pensando. ¿Son solo me gusta inocentes o una señal de que el pasado sigue muy presente en su corazón? La verdad probablemente solo la saben él y Demet. Pero lo que es seguro es que esta historia sigue dando para mucho. Nos encanta analizar estas facetas de la vida de las celebridades, ¿verdad? Es como un rompecabezas emocionante. Así que para resumir, hemos hablado de los recientes me gusta de Kanyaman a fotos antiguas de Demet Özdemir, las diversas interpretaciones que esto ha generado entre fans y prensa, y las posibles razones psicológicas detrás de estas acciones.
Hemos recordado la intensa relación que compartieron y cómo, a pesar del tiempo, el tema de su posible vínculo pasado sigue resonando. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre estas acciones de Can Yaman? Cr. ¿En que todavía siente algo por Demet Özdemir, o es simplemente nostalgia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron intrigante y entretenido, por favor, no olviden darle un buen asterisco me gusta asterisco. Ayuda muchísimo al canal. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien creen que le pueda interesar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Es el mejor regalo que me pueden hacer. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Hasta pronto.